La sombra de mi hermano mayor, Miguel, se proyectaba sobre mi vida, una constante desde mi más tierna infancia. Yo era Emma, la segunda opción, la que observaba desde la penumbra mientras mis padres bañaban a Miguel en una lluvia incesante de atenciones y oportunidades. El contraste era abismal, tan evidente como el sol a mediodía. Recuerdo, nítidamente, las tardes solitarias en la mesa de la cocina, entre libros y apuntes, mientras mis progenitores conducían a Miguel a su enésimo concurso de canto o reunión de su club. 3 años mayores lo convertían, a sus ojos, en un ser infinitamente más digno de todo. Cada pizca de talento que sus profesores detectaban era inmediatamente aclamada, generando una cascada de gastos en clases y equipo que, en verdad, no podíamos permitirnos. «Miguel tiene una voz angelical», exclamaba mamá a quien quisiera escuchar. «Llegará muy lejos». Yo, en cambio, aprendí pronto a no pedir mucho. Mi interés por las clases de arte fue recibido con una sonrisa apenada. «Quizás el próximo semestre, cariño. Las clases de canto de Miguel absorben todo el presupuesto». La disparidad se hizo aún más lacerante durante el último año de Miguel en la preparatoria. Yo tenía 15 años y cenaba en silencio cuando mis padres lanzaron su gran anuncio. «Hemos estado ahorrando», dijo papá con orgullo desbordante, «y vamos a enviar a Miguel a la Universidad de Preston. Es una de las más prestigiosas del estado». Los ojos de Miguel brillaron con intensidad. «¿De verdad? Increíble». «Y eso no es todo», añadió mamá. «Podrás quedarte en nuestro apartamento cerca del campus. Sin alquiler, claro. Queremos que te concentres en tus estudios». Yo empujé mis guisantes por el plato, intentando ocultar mi profunda decepción. De todos modos, nadie me prestaba atención. Todos estaban hipnotizados por la radiante sonrisa de Miguel y sus planes de futuro. Esa noche, en mi cama, hice los cálculos. Si gastaban tanto en la educación de Miguel y le proporcionaban un apartamento sin coste alguno, no quedaría nada para mis estudios universitarios. La realidad me golpeó con fuerza, pero en lugar de llorar, empecé a trazar un plan. Al día siguiente, visité la tienda de antigüedades de mis abuelos. Mi abuelo escuchó mi relato con atención. «Bueno, Emma», dijo, observándome detenidamente, «podría simplemente darte el dinero para la universidad». Hizo una pausa, acariciándose la barbilla pensativo. «Pero creo que sería mejor que lo aprendieras tú misma. ¿Qué te parecería trabajar aquí después de la escuela?» Y así empezó todo. Mientras Miguel se preparaba para su aventura universitaria en una prestigiosa institución, yo comencé a trabajar en la tienda de antigüedades. Cada tarde, después del colegio, ayudaba a catalogar objetos, atendía a los clientes y aprendía el negocio de la mano de mi abuelo. Mi abuela me traía refrigerios y me contaba historias sobre las piezas antiguas que vendíamos. La reacción de mis padres ante mi iniciativa fue reveladora. Cuando les conté sobre mi trabajo y mis planes de ahorrar para la universidad, parecieron aliviados, casi agradecidos de que yo hubiera resuelto mi propio problema. 3 años trabajando en la tienda de mis abuelos pasaron volando. Cada tarde dedicada a desempolvar muebles antiguos y organizar joyas de época había valido la pena. Había ahorrado suficiente dinero para la universidad. Cuando me gradué de la preparatoria, no hubo gran celebración, solo una cena tranquila en casa. Pero no me importó. Estaba orgullosa de lo que había logrado por mí misma. Me matriculé en la universidad estatal local, eligiendo un programa práctico de administración de empresas que no agotaría mis ahorros. La matrícula era razonable e incluso me sobró algo de dinero. Vivir en casa y tomar el autobús para ir al campus no era glamoroso, pero tenía sentido económico. «Mamá, papá», les comenté una tarde, «he estado pensando en comprar un coche usado. Me facilitaría mucho el traslado a las clases». Papá apenas levantó la vista de su teléfono. «Lo siento, Emma. Simplemente no tenemos dinero para eso ahora mismo». Mamá intervino. «El sistema de autobuses es perfectamente adecuado.
Muchos estudiantes lo utilizan. Mordí mi lengua, recordando cómo habían ayudado a Miguel a obtener su licencia e incluso contribuyeron a su primer coche. Pero eso ya era historia antigua. El tiempo se escurrió como arena entre mis dedos durante mi primer año universitario. Apenas había terminado los exámenes finales de primavera cuando una explosión de júbilo inundó nuestra casa. Michael se graduaba en Preston College. Mamá y papá organizaron una celebración desmesurada, invitando a lo que pareció media ciudad. Nuestra vivienda rebosaba de familiares, amigos y vecinos, todos congregados para celebrar el logro de mi hermano. Yo, entre tanto, disponía canapés en la cocina cuando Michael hizo su entrada triunfal, escoltado por una hermosa mujer rubia. Sarah, su novia de la universidad. Ambos radiaban felicidad, unidos de la mano. Ante todos, Michael, con la autoridad de un rey anunciando su decreto, dijo: «Sarah y yo tenemos una noticia maravillosa. Nos hemos comprometido». La sala estalló en vítores y felicitaciones. Mamá lloró de alegría, y papá le dio a Michael una palmada en la espalda tan fuerte que temí que se desplomara. Pero la sorpresa no terminó ahí. Sarah, con una voz dulce como la miel, añadió: «Después de la boda, nos mudaremos a Connecticut. Mis padres tienen un próspero negocio allí, y quieren que lo heredemos». Las lágrimas de mamá se convirtieron en un llanto desconsolado. «Mi niño, un exitoso hombre de negocios. Ese es mi hijo», proclamó papá con orgullo, añadiendo: «Siempre supe que estabas destinado a grandes cosas». Yo, desde un rincón, observaba la escena. Nadie parecía notar que yo acababa de finalizar mi primer año con un promedio de 4 puntos sobre 4, o que había trabajado a media jornada en una cafetería local mientras mantenía mis estudios impecables. Pero ya estaba acostumbrada. Los preparativos de la boda consumieron el año siguiente. Mientras yo me concentraba en mis estudios, ya en mi tercer año, mamá y papá se entregaron a planear la boda perfecta para su hijo perfecto. Contrajeron un préstamo considerable para cubrir todos los gastos: el lugar, el banquete, las flores, la orquesta. Nada era demasiado bueno para Michael y Sarah. La boda misma fue exactamente lo que uno esperaría: extravagante, emotiva y totalmente centrada en Michael. Yo, ataviada con mi vestido de dama de honor, que tuve que pagar de mi propio bolsillo, observé a mis padres radiantes de orgullo mientras bailaban con los recién casados. No habían escatimado en gastos, aunque sabía que estarían pagando el préstamo durante años. Después de que Michael y Sarah partieron hacia Connecticut, me quedé en mi pequeña habitación en casa de mis padres, contemplando mis libros de texto. Una idea me iluminó. El apartamento donde Michael había vivido durante la universidad estaba vacío. Su ubicación, cercana al campus, me ofrecería la independencia que tanto necesitaba. Esa noche, me acerqué a mis padres mientras veían televisión. «Mamá, papá, ya que el apartamento de Michael está vacío, ¿podría mudarme allí?». Intercambiaron miradas antes de que mamá respondiera: «Bueno, cariño, puedes mudarte, pero tendrás que pagar alquiler». Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Alquiler? Pero Michael vivió allí gratis. Papá se removió incómodo en su sillón. Eso fue diferente. «Tenemos que pagar el préstamo de la boda. Necesitamos ingresos adicionales». No podía creer lo que escuchaba. «También soy su hija», dije, con la voz ligeramente temblorosa. «Nunca les he pedido nada. Trabajé para pagar mi universidad. Tomo el autobús a todas partes». Mamá levantó la mano para detenerme. Ella y papá tuvieron una de sus conversaciones silenciosas, de esas que solían tener cuando decidían si gastar dinero en otra de las actividades de Michael. «Bien», dijo mamá finalmente. «Te cobraremos la mitad del alquiler normal». Quise discutir más, pero sabía que era la mejor oferta que obtendría. «Está bien, lo aceptaré». Ese fin de semana, me mudé al apartamento. Aún conservaba rastros de Michael por todas partes, agujeros en las paredes de sus antiguos pósteres universitarios,
marcas de agua en la mesa de café de sus sesiones nocturnas de estudio. Asumí turnos extras en la cafetería para cubrir el alquiler, trabajando a menudo hasta la hora de cierre. Entre clases, estudios y trabajo, apenas tenía tiempo para dormir. Mi último año de universidad pasó en un torbellino de libros de texto, delantales de cafetería y sesiones de estudio a altas horas de la noche. Antes de darme cuenta, llegó el día de la graduación. El aroma a albahaca y tomate de mi lasaña se desvanecía entre las sombras del comedor. Una cena silenciosa, solo mis abuelos, mis padres y yo, a diferencia de la fastuosa fiesta de graduación de Michael. La mano arrugada de mi abuela, entrelazándose con la mía, transmitió un mensaje cálido. Querida Emma, estamos inmensamente orgullosos de ti. Su logro, graduarme con los más altos honores mientras trabajaba medio tiempo, resonaba en el aire. El zumbido del teléfono de mi madre interrumpió la quietud. Una sonrisa iluminó su rostro. «Hablando de éxitos», exclamó. Michael acaba de enviar un mensaje. Su negocio prospera. Se expandirán a 2 nuevas ubicaciones. Mi velada conmemorativa se transformó, de pronto, en una celebración ajena, en Connecticut. Las miradas cómplices de mis abuelos, el apretón consolador de mi abuelo en mi hombro, se fundieron en un eco amargo. Mi arduo esfuerzo universitario rindió frutos antes de lo previsto. 2 semanas después, encontré un puesto en Anderson y Mitchell, una de las firmas más prestigiosas. El salario inicial superó mis expectativas más audaces, un júbilo inmenso, efímero como una estrella fugaz. 3 días después, la dicha se esfumó. Emma, dijo mi madre en una de sus visitas inesperadas, ahora que ganas un buen dinero, deberías pagar el alquiler completo. Mis ojos se abrieron incrédulos. ¿Pero habíamos acordado la mitad?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Eso era cuando eras estudiante, respondió con frialdad. El silencio cayó como una losa. La comparación con Michael, quien vivía allí sin coste alguno incluso tras conseguir un empleo, se agolpaba en mi garganta, pero la contenía. La ubicación era ideal, a 10 minutos de mi oficina, así que accedí a regañadientes. La rutina se apoderó de mí. Me sumergí en mi trabajo, empeñada en demostrar mi valía. Cada mes, como un tic-tac implacable, la llamada de mi madre. Emma, querida, te recuerdo el alquiler, vence el viernes. Contamos con ese dinero. 3 años se deslizaron así, un torrente incesante, un ascenso, un aumento salarial sustancial, secretos que guardé celosamente. Cualquier atisbo de prosperidad económica solo generaba más exigencias. De mis padres, supe del nacimiento del hijo de Michael y Sarah. Fotos en redes sociales, la distancia comunicacional se había reducido a mensajes rutinarios de cumpleaños y festivos. La paz era un bálsamo necesario. Hasta que una llamada lo cambió todo. Emma, la voz tensa de mi madre, necesitamos hablar de tu hermano. Hay problemas. El negocio quebró. Una terrible pelea con los padres de Sarah, furiosos por su gestión. Han roto toda comunicación. Cerré los ojos, anticipando el desenlace. Regresará a casa, continuó, con Sarah y el bebé. Ah, respondí cautelosamente. Supongo que se quedará con papá y mamá. Un silencio, una pausa cargada. En realidad, tu apartamento es bastante grande. Se quedará ahí. El teléfono tembló en mi mano. ¿Qué? Mamá, este es mi hogar. Llevo años aquí. No seas dramática, Emma. Tu hermano necesita ayuda. No tiene dinero. Se quedará gratis. Tú sigues pagando el alquiler. Es absurdo, protesté. Si él se muda, quizás deba buscar otro lugar. Ni se te ocurra. La voz cortante de mi madre. Necesitamos tu dinero del alquiler más que nunca. Michael está pasando por un mal momento. No querrás empeorar las cosas, ¿verdad? Negué con la cabeza. Incrédula. Colgué sin más.
El día de la mudanza superó mis peores pesadillas. Michael, Sarah y su bebé Tommy, con sus maletas y equipo infantil, una avalancha que abrumó mi hogar. La supervisión de mi madre fue una tortura elaborada. El eco de la orden materna resonó en mis oídos. Emma, desocupa tu habitación. Sus manos en las caderas, una señal inequívoca. Michael y Sarah necesitaban el espacio para el cuarto de Tommy, mi refugio personal de 4 años. Una punzada de angustia me invadió. ¿Dónde dormiría ahora? El sofá del salón es perfectamente válido, respondió mi madre, ya comenzando a remover mis pertenencias. Una oleada de incredulidad me inundó. ¿En serio? Pago la renta completa y me mandan al sofá. El rostro de mi madre se endureció, inexpresivo como una máscara de piedra. No seas egoísta, Emma. Tu hermano tiene un bebé. Los bebés necesitan habitaciones adecuadas. Observé, impotente, cómo mi santuario se transformaba en una guardería, con cuna, cambiador y un sinfín de artilugios infantiles. Mis posesiones, amontonadas sin miramientos en una esquina del salón, mi nuevo, precario dormitorio. Las siguientes 3 semanas fueron una pesadilla. Michael, deambulando por el apartamento, alternaba entre quejas sobre sus suegros y recuerdos idealizados de sus tiempos de próspero hombre de negocios. Sarah pasaba el tiempo llorando o discutiendo con Michael sobre quién debía cambiar el pañal de Tommy. El pequeño, como un espejo de la tensión, lloraba sin cesar. Al regresar del trabajo, tras una agotadora jornada, me recibía un caos. Montañas de platos sucios en el fregadero, juguetes desperdigados y ropa sucia desbordando la cesta. Intenté ignorar el desorden al principio. Sin embargo, los platos atrajeron hormigas y el revoltijo me impedía relajarme en mi improvisado dormitorio. Así que limpié, cociné, lavé ropa. Y cada plato que preparaba desaparecía misteriosamente antes de que pudiera probarlo. Una tarde, tras un día particularmente frustrante, decidí tender un puente. Michael, dije, intentando mantener mi voz neutral, hay vacantes en mi empresa. Podría recomendarte a recursos humanos. Los beneficios son excelentes y el salario inicial es decente. Michael levantó la vista de su teléfono, la indignación dibujando una mueca en su rostro. ¿Un puesto de principiante? ¿Estás bromeando? Soy un empresario, Emma. No me dedico a puestos de principiante. Necesito un puesto directivo, algo acorde a mi experiencia. Tu experiencia llevando un negocio a la ruina escapó de mis labios antes de poder detenerlo. El rostro de Michael se enrojeció. No sabes nada de lo que pasó. Fue culpa de mis suegros. Me sabotearon. Salió furioso hacia su habitación, mi antigua habitación, dejándome sola, preguntándome cuánto tiempo más podría soportar aquello. 3 meses después de esa forzada convivencia, sentada a la mesa de la cocina, ahora cubierta de puré de bebé seco y manchas de café de Sarah, revisé mis extractos bancarios. Las cifras eran irrefutables. Mis gastos casi se habían duplicado desde que Michael y su familia se mudaron. Eso fue el empujón final que necesitaba para llamar a mis padres. Ensayé lo que diría, decidida a mantener la calma y la razón. La conversación telefónica transcurrió como era de esperar. Mamá, papá, necesitamos hablar sobre la situación actual. Comencé. Michael y Sarah no contribuyen a los gastos del hogar. Se comen toda mi comida, usan los servicios que yo pago. Emma, me interrumpió mi madre, con voz cortante. No puedo creer lo egoísta que estás siendo. Tu hermano lo ha perdido todo. Sus suegros lo traicionaron. Tiene un bebé que cuidar. La voz de mi padre se unió desde el fondo. Debes estar agradecida de estar en posición de ayudar a tu familia. Pero es que no solo ayudo, asumo toda la carga financiera. No compran comida, no. Basta, Emma, espetó mi madre. Tu hermano está pasando por un momento difícil. Esto no es para siempre. Debes ser más comprensiva. Esa noche, abrí mi ordenador portátil y comencé a buscar apartamentos.
Marqué varias opciones prometedoras, todas a poca distancia de mi oficina. Por si acaso, me dije a mí misma, por si acaso las cosas empeoran. Y empeoraron exactamente 2 semanas después. Sentada en mi sofá cama, intentando concentrarme en mis documentos de trabajo mientras Tommy lloraba de fondo, y Michael y Sarah sostenían su cuarta discusión del día. El timbre sonó, irrumpiendo en la quietud, y mis padres entraron sin esperar respuesta. Mamá lucía esa expresión que precedía siempre a la noticia de algún costoso programa en el que inscribían a Miguel. Papá, tras ella, evitaba mi mirada, como un niño sorprendido haciendo travesuras. «Emma, debemos hablar del alquiler», anunció mi madre, su voz resonando en el silencio. Levanté la vista de mi ordenador portátil. «Pagué puntualmente este mes, como siempre», respondí. «Sí, pero a partir del próximo, lo duplicaremos», respondió ella, seca e implacable. Un silencio sepulcral invadió la habitación. Incluso Tommy dejó de llorar. Me quedé petrificada, convencida de haber sufrido una alucinación auditiva. «¡El doble! Pero ya pago el precio de mercado», exclamé, incrédula. Mamá hizo un ademán amplio, abarcando el apartamento con su gesto. «Bueno, ahora viven más personas aquí, más desgaste en la propiedad, mayor consumo de servicios. Es justo que el alquiler lo refleje». «¡Justo!», me escapó una risa amarga. ¿Cómo es justo que pague el doble por dormir en un sofá en mi propia sala? Si alguien debe pagar más, es Miguel. Él es quien... «¡No pagaré nada!», exclamó Miguel, saltando de su silla, su indignación explotando como un volcán. «Por supuesto que no, cariño», lo consoló mi madre, antes de volver su atención hacia mí, con una expresión gélida. «Emma, tienes un buen trabajo. Puedes permitírtelo. Tu hermano necesita tiempo para recuperarse». Observé sus rostros, la expectativa severa de mi madre, la evasiva incomodidad de mi padre, la indignación arrogante de Miguel, la satisfacción complaciente de Sara. 3 meses de frustración acumulada amenazaban con estallar, pero la contuve. Simplemente asentí, susurrando un «bien». Doble alquiler a partir del próximo mes. Una sonrisa de satisfacción iluminó el rostro de mi madre. Se fueron poco después, complacidos por la aparente fluidez del anuncio. No tenían idea de que les había dado el empujón que necesitaba para tomar mi decisión. Más tarde, mientras intentaba leer un libro sobre mi incómodo lecho improvisado, escuché a Miguel y Sara hablando en la cocina. Susurraban, pero su excitación los delató. «¿Lo puedes creer?», rió Sara. «Tu madre me dijo que nos darán la mitad del dinero del alquiler de Emma cada mes». La respuesta engreída de Miguel hizo hervir mi sangre. «Claro que sí. Entienden que necesitamos ayuda ahora. Emma gana mucho dinero. Puede mantenernos por un tiempo». «Esto es perfecto», continuó Sara. «Vivimos aquí gratis y tendremos dinero para gastar. Tu hermana no necesita saberlo». Yacía allí, apretando mi libro con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Hasta ese momento, había creído que mis padres eran injustos, pero esto era un plan calculado. No solo estaban consintiendo a Miguel, sino que planeaban usarme para financiar su vagancia. Abrí mi ordenador portátil y revisé los anuncios de apartamentos que tenía guardados. Uno me llamó la atención: un moderno apartamento de una habitación en un edificio tranquilo, más cerca de mi oficina que el actual. El alquiler era exactamente lo que había estado pagando antes del aumento propuesto. Llamé inmediatamente, intentando mantener la voz baja. «Hola, estoy interesada en el apartamento de la calle Cedro. Sí, podría ir a verlo ahora mismo, si es posible». «Perfecto. Estaré allí en 15 minutos». El apartamento era todo lo que había deseado. Limpio, silencioso y libre de Miguel. Firmé el contrato en ese mismo instante y pagué el depósito con mis ahorros de emergencia. De regreso al apartamento, esperé a que todos estuvieran dormidos antes de empacar silenciosamente mis pertenencias esenciales en 2 grandes maletas. Dejé mis muebles, no valía la pena la molestia, y podría comprar otros nuevos que no tuvieran los recuerdos de este desastre.
A la mañana siguiente, llevé mis maletas hasta la puerta mientras Miguel estaba sentado en la mesa de la cocina, revisando ofertas de trabajo que no tenía intención de solicitar. ¿Vas a algún sitio?, preguntó, sin levantar la vista. Un viaje de negocios de un mes, mentí con fluidez. Un gran proyecto en nuestra oficina de Cincinnati. Solo gruñó, ya desinteresado. Esa noche, me instalé en mi nuevo hogar. Pedí comida a domicilio, y sentada en el suelo de mi sala vacía, la quietud me envolvió como una suave manta. Un silencio precioso, un oasis de paz. No había llantos de bebé, ni discusiones airadas, ni la culpabilidad que me infundían mis progenitores. Simplemente, tranquilidad. Durante 4 semanas, mi vida fluyó serena en ese nuevo refugio. Adquirí una cama cómoda, un sofá acogedor y utensilios de cocina solo para mí. Preparaba mis comidas, que reposaban en el refrigerador hasta su consumo. Dormía plácidamente, sin el llanto de Tommy interrumpiendo mi descanso. Entonces, como si fuera un reloj implacable, mi teléfono vibró. Era mi madre. «Emma», espetó sin preámbulos. «¿Dónde está el pago completo del alquiler? Acordamos el doble, ¿recuerdas?» Una carcajada involuntaria escapó de mis labios. «Mamá, conozco tu pequeño arreglo con Michael y Sarah», respondí. «¿Planeaste ocultarme que la mitad de mi renta iba directamente a sus bolsillos? No te incumbe. Tu hermano necesita...» «No, mamá», la interrumpí, aún riendo entre dientes. «Lo que mi hermano necesita es madurar y asumir responsabilidades por una vez en su vida». Me mudé, encontré mi propio espacio. El apartamento es solo suyo, y de Michael ahora. ¿Qué?, chilló. «No puedes hacer esto. Necesitamos ese dinero del alquiler. Estoy segura de que Michael contribuirá al pago, ahora que ha tenido tiempo de recuperarse», repliqué. Espero con ansias ver cómo les resulta esa estrategia. Un silencio sepulcral reinó al otro lado de la línea. Podía casi visualizar el engranaje mental de mi madre, mientras la realidad se instalaba con fuerza. Su fuente de ingresos confiable se había esfumado, y solo les quedaba su hijo desempleado. Un hombre que jamás había pagado una cuenta en su vida. «Emma, cariño». La voz de mi madre adoptó un tono empalagoso, ese que reconocía desde la infancia, cuando deseaba algo. «No seamos impulsivas. Podemos llegar a un acuerdo. ¿Qué tal si volvemos a la cantidad original del alquiler? Era justo, ¿no?» Me hundí más en mi nuevo sofá, el que yo misma había elegido, en mi propio apartamento, donde nadie podía expulsarme de mi habitación. «No, mamá, eso no va a suceder». «Pero Emma, somos familia. No puedes simplemente...» «Familia», la interrumpí. ¿Eso es lo que llamas a conspirar a mis espaldas para desviar mi dinero a Michael? ¿A echarme de mi propia habitación mientras yo pago todas las cuentas? ¿A tratarme como un cajero automático toda mi vida mientras a Michael lo tratas como a la realeza? Eso no es justo. Siempre. Adiós, mamá. Colgué y bloqueé sus números. Han pasado 6 meses. Mis abuelos me mantienen al tanto de la situación, aunque nunca pregunto. Simplemente saben que necesito escucharlo, saber que tomé la decisión correcta. Según ellos, Michael, Sarah y Tommy siguen viviendo en el apartamento. No han pagado ni un solo mes de alquiler. Mis padres cubren todos los servicios públicos, además de darles dinero extra porque el bebé necesita cosas. Mi hermano sigue sin trabajo. Al parecer, no hay suficientes puestos ejecutivos disponibles para empresarios fracasados con un historial de bancarrotas. Mi nueva vida es pacífica. Recibí otro ascenso en el trabajo, me compré un auto y comencé a tomar clases nocturnas para mi MBA. Mi apartamento siempre está limpio. Mi comida permanece en mi refrigerador hasta que quiero consumirla, y duermo en mi propia cama todas las noches. El otro día, me encontré con la prima de Sarah en el supermercado. Me dijo que esperan otro bebé. Solo sonreí y les deseé lo mejor, sabiendo que al otro lado de la ciudad, mis padres probablemente ya están ideando cómo pagar por otro cuarto de bebé. Pero ese ya no es mi problema. Por primera vez en mi vida, me pongo a mí misma en primer lugar, y se siente absolutamente correcto.